El aullido se detuvo al amanecer, pero los perros siguieron aullando hasta el mediodía. En los remotos valles del este de Kentucky, donde la niebla matutina se aferraba a las crestas como el humo de fuegos moribundos, la familia Weatherstone había perfeccionado el arte de hacer desaparecer a la gente sin que nadie hiciera preguntas. Esta no es solo otra historia del folclore de la montaña, es el relato documentado de cómo toda una comunidad eligió el silencio en lugar de la justicia durante casi 3 décadas. El año era 1892, cuando el primer forastero curioso cometió el fatal error de seguir el arroyo Powsum demasiado lejos en Black Bear Hollow. El agua del arroyo corrió de color óxido ese otoño, con el sabor metálico del hierro y algo más que los viejos no nombrarían. Las piedras cubiertas de musgo y resbaladizas con algas hacían que cada paso fuera traicionero, mientras el aire estaba espeso con el olor a hojas podridas y a humo de leña de chimeneas que nunca parecían dejar de arder. Josiah Weatherstone controlaba este rincón olvidado de Kentucky como un señor feudal, alto y de rasgos afilados. Con ojos del color del hielo invernal, había llegado a Black Bear Hollow en algún momento de la década de 1870, con su esposa, Levenia Applewhite, y su creciente prole de niños pálidos y callados. Los lugareños susurraban que Josiah tenía la mirada, esa particular combinación de encanto y amenaza que hacía que la gente inteligente se apartara y la gente tonta se acercara. La cabaña de los Weatherstone se encontraba en la boca del valle, una estructura en expansión de troncos desgastados y adiciones dispares que parecían crecer como un cáncer contra la ladera de la montaña. El humo salía constantemente de sus múltiples chimeneas, y el olor que descendía al asentamiento principal tenía notas de nogal, salvia y algo que el predicador local se negaba a identificar durante sus sermones dominicales. Visité el lugar de los Weatherstone hoy. Algo no está bien con el ahumadero. Demasiados huesos para la cantidad de ganado que tienen. Diario personal del alguacil adjunto. Frank Teuber, 15 de octubre de 1893. Lavenia Apple. White Weatherstone poseía un tipo de peligro diferente. Donde Josiah mandaba a través de la intimidación, ella ejercía su influencia a través de regalos cuidadosos y amabilidad estratégica. Las mujeres de la montaña hablaban de su conocimiento de las hierbas con una mezcla de gratitud y miedo. Podía curar una fiebre o facilitar un parto difícil, pero aquellos que se cruzaban con ella veían cómo su suerte se agrió de maneras que no podían explicarse del todo. Sus hijos se movían por el valle como fantasmas. Phineas, Manurba, Amos y el resto. 12 en total, aunque el recuento exacto parecía cambiar dependiendo de quién hacía la cuenta. Los más jóvenes rara vez hablaban con forasteros, mientras que los chicos mayores habían desarrollado reputaciones de ser útiles con los problemas de transporte cuando los viajeros necesitaban desaparecer de obligaciones indeseadas. La primera víctima documentada fue un predicador ambulante llamado Cyrus Pendleton, que había llegado a finales de septiembre de 1892 con planes de establecer una misión en el valle. Sus cartas a casa habían sido alegres al principio, describiendo el hermoso país y la interesante familia local que le había ofrecido alojamiento. Las cartas se detuvieron después de 3 semanas, cuando los funcionarios de la iglesia preocupados finalmente enviaron investigadores. 6 meses después, encontraron las pertenencias de Pendleton cuidadosamente guardadas en el sótano de la familia Weatherstone, pero no había rastro del hombre mismo. Algunos males crecen lentamente. La explicación de Josiah fue simple y creíble. El predicador había decidido que la vida en la montaña no era para él, y había continuado hacia el norte, hacia Lexington. Los investigadores encontraron su historia lo suficientemente plausible, especialmente después de que Levenia les sirviera una cena memorable, que, según ella, era la mejor carne de venado que jamás probarían. Salieron del valle satisfechos con la explicación y elogiando la hospitalidad de la familia. El sheriff local, Abner Claiborne, había crecido en estas montañas y entendía las reglas tácitas que gobernaban lugares como Black Bear Hollow. Algunas familias eran demasiado útiles para ser investigadas de cerca. Los Weatherstone proporcionaban servicios que mantenían la paz, lidiaban con alborotadores, resolvían disputas y se aseguraban de que ciertos problemas nunca llegaran a la atención oficial.
A cambio, los funcionarios hacían la vista gorda cuando surgían preguntas sobre viajeros desaparecidos o desapariciones inexplicables. Para 1894, el patrón se había vuelto rutinario. Extraños llegarían al valle buscando trabajo, refugio u oportunidad. Los Weatherstone les ofrecerían hospitalidad con su encanto característico. En cuestión de días o semanas, los visitantes supuestamente continuarían sus viajes, dejando atrás pertenencias personales que la familia preservaría cuidadosamente en caso de que regresaran. El médico local, el Dr. Horatio Gainsborough, había notado una tendencia inusual en sus registros. Durante un periodo de 2 años, había tratado a un número sin precedentes de residentes locales por lo que él clasificaba como trastornos nerviosos y dolencias digestivas. Los síntomas siempre aparecían después de reuniones comunitarias donde los Weatherstone habían proporcionado comida. Sus notas, descubiertas décadas después, revelaron una creciente sospecha sobre las contribuciones de la familia a las cenas de la iglesia y las celebraciones comunitarias. Pero cuestionar a los Weatherstone requería un tipo de coraje que parecía evaporarse cada vez que sus ojos fríos se volvían hacia ti. Los pocos residentes que habían intentado expresar sus preocupaciones públicamente habían sufrido accidentes, desafortunados o se habían enfrentado a misteriosos problemas legales que de alguna manera se resolvían una vez que accedían a guardar silencio. A medida que se acercaba el invierno de 1894, un nuevo elemento entró en la ecuación mortal del valle. Un juez de circuito llamado Thaddeus Ashbury había estado haciendo preguntas incómodas sobre el creciente número de informes de personas desaparecidas de viajeros que habían sido vistos por última vez entrando en Black Bear Hollow. Sus investigaciones oficiales estaban programadas para comenzar la primavera siguiente. Los Weatherstone estaban a punto de demostrar hasta dónde llegarían para proteger su mundo de sangre y silencio cuidadosamente construido. El caballo del juez Thaddeus Ashbury se negó a cruzar el arroyo esa mañana, retrocediendo con el blanco de los ojos mostrando. Los instintos del animal demostraron ser más agudos que la mente legal de su jinete. Cuando los hombres poderosos comienzan a hacer las preguntas correctas en los lugares equivocados, descubren que algunas comunidades ya han elegido sus respuestas. El aire de la mañana en Black Bear Hollow llevaba el sonido de la leña que se partía, el olor acre del jabón de lejía hirviendo en calderos de hierro, y la textura arenosa del polvo de carbón que se asentaba sobre todo como una nieve negra. El juez Ashbury había llegado el 7 de marzo de 1895, acompañado por su taquígrafa, Eugenia Radcliffe, y un alguacil federal llamado Gideon Fenmore. Su misión era sencilla: investigar las desapariciones de 11 viajeros documentados que habían sido vistos por última vez entrando en este remoto rincón de Kentucky. Ashbury había construido su reputación sobre una preparación meticulosa. Su maletín de cuero contenía archivos detallados sobre cada persona desaparecida, correspondencia con familias preocupadas, y testimonios de los últimos testigos que vieron a las personas desaparecidas con vida. Para lo que no se había preparado era para el peso sofocante del silencio colectivo que parecía oprimir el valle como la niebla de la mañana. La cabaña de los Weatherstone había crecido desde el otoño anterior. Nuevas adiciones se extendían en todas las direcciones, conectadas por pasarelas cubiertas que creaban una estructura laberíntica. La madera fresca se mezclaba con troncos desgastados, lo que sugería una construcción reciente, financiada por fuentes que no aparecían en 1900 en ningún registro local. Detrás de la casa principal una serie de dependencias salpicaban la propiedad como hongos de madera después de la lluvia. Población de Black Bear Hollow. 47 residentes permanentes. Informes de personas desaparecidas presentados en los últimos 3 años. 11. Investigaciones de la policía local iniciadas. 0. Informe del Servicio de Alguaciles Federales. Distrito del Este de Kentucky. 1895. Levenia Applewhite salió de la cabaña antes de que los visitantes hubieran desmontado por completo. Se movía con la gracia fluida de alguien que se siente cómodo en su propio dominio, con un delantal blanco impecable sobre un vestido de lana oscuro que parecía demasiado elegante para la vida en la montaña. Su sonrisa era cálida y acogedora. Pero Eugenia Radcliffe escribiría más tarde que algo en los ojos pálidos de la mujer le recordaba al hielo invernal sobre aguas profundas. El patriarca de la familia apareció momentos después, flanqueado por 2 de sus hijos mayores, Phineas
Weatherstone y Amos Greystone, ambos jóvenes poseían la altura de su padre y la inquietante quietud de su madre. Asintieron respetuosamente al juez, pero mantuvieron sus manos visibles y su posición estratégicamente cerca de las esquinas de la cabaña. El saludo de Josiah fue una obra maestra de hospitalidad montañesa, mezclada con una sutil intimidación. Elogió la reputación del juez, expresó su gratitud por la atención oficial, e inmediatamente ofreció explicaciones para cada nombre en la lista de Ashbury. El predicador desaparecido había continuado hacia el norte para establecer su misión. El mercader ambulante había decidido que el comercio en la montaña no era rentable. La joven pareja que buscaba tierras de labranza había encontrado mejores oportunidades en Tennessee. Cada explicación venía envuelta en suficientes detalles para parecer creíble, respaldada por evidencia física, cuidadosamente preservada en las muchas habitaciones de la cabaña. La Biblia de Cyrus Pendleton se encontraba en un estante, esperando su prometido regreso. Una maleta de muestras vacía de un mercader descansaba en el sótano, supuestamente dejada atrás para aligerar su carga. Anillos de boda, relojes de bolsillo y pertenencias personales llenaban un baúl de cedro que Levenia llamaba su colección de esperanza, artículos guardados a salvo hasta que sus dueños regresaran. El alguacil Fenmore, un veterano de la aplicación de la ley en la frontera, reconoció la actuación por lo que era. Su ojo entrenado catalogó detalles que no se alineaban con las explicaciones de la familia, demasiados efectos personales dejados atrás por viajeros supuestamente salientes, manchas de tierra alrededor de la propiedad que sugerían una excavación reciente, y el olor persistente a humo de leña que parecía demasiado pesado para simples fuegos de cocina. Las sospechas del alguacil se profundizaron cuando notó el comportamiento de los niños Weatherstone. Los más jóvenes observaban a los visitantes con la intensa concentración de animales salvajes, mientras que los chicos mayores se movían por el recinto con precisión militar. Lo más inquietante era su silencio, no la timidez de los niños de la montaña, sino la contención calculada de las personas que habían aprendido que las palabras podían ser peligrosas. La sangre siempre deja rastros. La formación taquigráfica de Eugenia Radcliffe le había enseñado a observar detalles que otros pasaban por alto. Notó los inusuales patrones de desgaste en las tablas del suelo de la cabaña, lo que sugería un tráfico pesado frecuente a través de áreas específicas. La cocina contenía más ollas grandes e implementos de corte de los que necesitaría una sola familia. Lo más inquietante era el sótano, que olía fuertemente a hierbas y conservantes, pero contenía sospechosamente poca comida almacenada. Cuando Ashbury solicitó examinar las dependencias de la propiedad, la fachada cooperativa de la familia mostró sus primeras grietas. Las explicaciones de Josiah se volvieron más elaboradas. Sus hijos se acercaron, y la sonrisa de Levenia adquirió un borde afilado que cortó su encanto montañés. El juez era bienvenido a mirar donde quisiera, le aseguraron, pero algunas estructuras eran inseguras y otras contenían asuntos familiares demasiado privados para el escrutinio oficial. El enfrentamiento duró hasta media tarde. Ashbury poseía autoridad legal, pero se enfrentaba a limitaciones prácticas en un lugar remoto donde el apoyo federal más cercano estaba a 2 días de viaje. Los Weatherstone ofrecieron una cooperación completa, mientras demostraban sutilmente que la cooperación venía con límites que los hombres sabios no cruzaban. El compromiso no satisfizo a nadie. Ashbury aceptó limitar su inspección a las áreas que la familia consideraba seguras, mientras que los Weatherstone le permitieron examinar dependencias seleccionadas bajo su cuidadosa supervisión. Lo que encontró allí atormentaría sus sueños por el resto de su vida abreviada. En un cobertizo de almacenamiento detrás de la casa principal, colgando de ganchos diseñados para curar carne, había prendas que no pertenecían a ningún miembro de la familia Weatherstone. Un abrigo negro de predicador cuidadosamente limpiado, pero con manchas que no se lavaban, un chaleco de cuero de un mercader con un agujero de bala en el pecho, un vestido de novia de una mujer joven, rasgado y ensangrentado, doblado con un cuidado ceremonial. Cuando Ashbury exigió explicaciones, la respuesta de Josiah fue escalofriantemente simple. A veces la gente deja cosas atrás cuando se va con prisa, y la familia preservaba todo como una cortesía para futuros visitantes. El juez se dio cuenta de que estaba mirando trofeos,
no almacenamiento. A medida que se acercaba la noche, los Weatherstone insistieron en que sus invitados se quedaran a cenar y aceptaran alojamiento para pasar la noche. La invitación se extendió con una hospitalidad tan abrumadora que rechazarla habría constituido un insulto a la cortesía montañesa. Ashbury se encontró atrapado por las mismas convenciones sociales que habían silenciado a la comunidad durante años. La comida de esa noche sería la última del juez. La cuchara de sopa tembló en la mano del juez Ashbury mientras probaba, algo que no debería existir en ninguna cocina civilizada. Alrededor de la mesa, la familia Weatherstone observaba con la atención paciente de depredadores que estudian a una presa herida. Cuando los funcionarios respetados desaparecen sin dejar rastro, alguien debe ser lo suficientemente poderoso para hacer que su ausencia parezca natural. El comedor de los Weatherstone ocupaba la adición más reciente de la cabaña. Sus paredes, de pino aún goteaban savia, y sus ventanas estaban colocadas para proporcionar líneas de visión claras en todas las direcciones. El olor a carne asada se mezclaba con velas de cera de abejas y algo medicinal que Levenia afirmaba que era su mezcla de condimentos especial. Las tablas del suelo toscamente cortadas crujían bajo el peso de demasiados pies, mientras las sombras de la chimenea bailaban sobre rostros que no revelaban nada y prometían menos. Eugenia Radcliffe se sentó frente al alguacil Fenmore. Ambos invitados mantenían una compostura cuidadosa a pesar de la creciente inquietud por su situación. La comida en sí misma era elaborada más allá de lo que se esperaba en un entorno tan remoto. Múltiples platos servidos en porcelana que pertenecía a mansiones de la ciudad, no a cabañas de montaña. Levenia se movía entre la cocina y el comedor con una eficiencia practicada, asistida por su hija, Manurba Lichmore, cuyas pálidas manos nunca parecían dejar de moverse mientras arreglaba y reorganizaba la mesa. La conversación siguió patrones predecibles. Josiah agasajó a sus invitados con historia local, versiones cuidadosamente editadas de disputas territoriales y feudos familiares que pintaban a su clan como pacificadores en lugar de participantes. Sus hijos mayores, Phineas y Amos, contribuían con detalles ocasionales sobre las condiciones de caza y los patrones climáticos, mientras que los niños más pequeños mantenían su inquietante silencio. La carne tiene un sabor inusual. La señora Weatherstone afirma que es un método de preparación especial transmitido a través de su familia. Le pedí la receta para mi esposa. Última entrada del diario del juez Thaddeus Ashbury, 7 de marzo de 1895. Los instintos de aplicación de la ley del alguacil Fenmore gritaban advertencias durante toda la comida. El comportamiento de la familia era demasiado coordinado, su hospitalidad demasiado insistente, sus explicaciones demasiado perfectas. Cuando intentó disculparse para ir a revisar los caballos, Amos Greystone se ofreció inmediatamente para acompañarlo, citando preocupaciones sobre los gatos monteses que habían estado molestando al ganado. El mensaje era claro: no se permitía a los invitados deambular solos después del anochecer. El entretenimiento de la noche reveló la verdadera naturaleza de la familia a través de demostraciones cuidadosamente orquestadas. Phineas Weatherstone mostró su habilidad con los cuchillos arrojadizos, incrustando las hojas en un objetivo de madera con precisión mecánica, mientras discutía las mejores técnicas para desollar la caza mayor. Su hermano menor demostró nudos de cuerda utilizados para asegurar el ganado, aunque la configuración parecía más adecuada para sujetar a humanos que a animales. La contribución de Levenia fue más sutil, pero igualmente inquietante. Produjo un diario encuadernado en cuero que, según ella, contenía recetas familiares y remedios populares, leyendo pasajes seleccionados en voz alta en una voz que nunca vacilaba, a pesar de describir métodos de preparación que sonaban más como procedimientos quirúrgicos que como técnicas de cocina. Su hija Manurba observaba los rostros de los invitados durante estas recitaciones, catalogando las reacciones con un desapego científico. A medida que avanzaba la noche, los visitantes experimentaron síntomas que no podían atribuirse solo a la cocina de la montaña. La visión del juez Ashbury se nubló de forma intermitente. Las manos de Eugenia comenzaron a temblar sin motivo. El alguacil Fenmore encontró sus pensamientos volviéndose lentos y desconectados. La familia Weatherstone observó estos desarrollos con el interés profesional de los médicos que monitorean un experimento cuidadosamente controlado. El punto de inflexión llegó cuando el hijo menor,
Philomeno Winsford, de apenas 14 años, pero que ya mostraba la frialdad característica de la familia, hizo un comentario aparentemente inocente sobre los visitantes anteriores que se habían quedado a pasar la noche. Mencionó detalles sobre sus pertenencias personales y conversaciones privadas que no podría haber sabido a menos que esos invitados nunca hubieran salido del valle. La muerte llega en silencio aquí. El entrenamiento de Fenmore entró en acción a pesar de su condición deteriorada. Intentó hacerle una señal a sus compañeros mientras mantenía la fachada de una conversación educada durante la cena, pero los Weatherstone habían estado realizando esta rutina durante años. Cada gesto fue anticipado, cada posible ruta de escape ya estaba bloqueada por miembros de la familia, que se habían posicionado con precisión militar en toda la habitación. La mano del alguacil se movió hacia su arma, justo cuando las hierbas paralíticas del condimento especial de Levenia alcanzaron su máxima potencia. Sus dedos no respondían a las órdenes mentales. Al otro lado de la mesa, el juez Ashbury se desplomó hacia adelante mientras su sistema nervioso se rendía a compuestos que la gente de la montaña había estado usando para inmovilizar la casa mayor durante generaciones. Eugenia logró dar un único grito ahogado antes de que su voz desapareciera, junto con su capacidad para moverse. La transformación de Josiah Weatherstone de anfitrión amable a asesino eficiente fue perfecta. El encanto se desvaneció para revelar algo que nunca había sido del todo humano. Mientras los miembros de su familia pasaban de ser compañeros de cena a asistentes quirúrgicos con coordinación practicada, habían realizado esta rutina docenas de veces, perfeccionando su técnica con cada iteración. Los tres funcionarios todavía estaban conscientes, pero completamente paralizados cuando la familia comenzó su metódico proceso de inventario y evaluación. Las pertenencias personales fueron clasificadas y catalogadas. Los documentos oficiales fueron examinados en busca de información de valor antes de ser consignados a la chimenea. Los cuerpos fueron evaluados para su utilidad potencial con el profesionalismo desinteresado de los evaluadores de ganado. El diario de Levenia contenía notas detalladas de adquisiciones anteriores, con referencias cruzadas por peso, edad, condición física y lo que ella denominaba requisitos de preparación. Los funcionarios federales representaban sus entradas más prestigiosas hasta la fecha, sujetos educados y bien alimentados que proporcionarían tanto valor práctico como satisfacción simbólica. La eficiencia de la familia era aterradora de presenciar. En 2 horas toda evidencia de la presencia de los visitantes había sido sistemáticamente eliminada o reutilizada. Los caballos fueron llevados a pastos distantes, donde finalmente serían encontrados por los grupos de búsqueda, el destino de sus jinetes para siempre misterioso. Los papeles oficiales fueron destruidos, los efectos personales fueron limpiados y almacenados, y el comedor fue restaurado a su estado prístino. Para la medianoche, la cabaña de los Weatherstone había vuelto a su fachada de domesticidad inocente. Los únicos sonidos eran el crepitar de los troncos en la chimenea y el lejano chapoteo de algo pesado que era bajado a los pozos más profundos del arroyo Pausum. La investigación federal sobre personas desaparecidas en Black Bear Hollow terminó oficialmente cuando los propios investigadores desaparecieron, pero algunos secretos crecen demasiado para que incluso las tumbas más profundas de la montaña los contengan. El grupo de búsqueda encontró los caballos de los funcionarios federales a 3 millas río abajo, todavía ensillados pero sin jinete, pastando pacíficamente en un prado donde el rocío de la mañana se mezclaba con algo más oscuro en la hierba. Las montañas se habían tragado a 3 representantes de la autoridad federal, sin dejar ni un grito que marcara su paso. Cuando comunidades enteras eligen la ceguera en lugar de la justicia, el mal no solo sobrevive, florece bajo la protección de la ignorancia deliberada. La noticia de los funcionarios desaparecidos se extendió por el este de Kentucky como el humo a través de la madera seca. El sheriff del condado, Abner Claiborne, recibió el informe el 10 de marzo de 1895, exactamente 3 días después de que el grupo del juez Ashbury hubiera entrado en Black Bear Hollow. El sonido de las teclas del telégrafo tocando mensajes urgentes resonó en el juzgado de Pikeville, mientras que el olor a café recién hecho no lograba enmascarar el sudor nervioso de los hombres, que entendían que se enfrentaban a una crisis que podría destruir carreras y vidas. El doctor Horatio Gainsborough había sido el primer civil en encontrar los caballos abandonados. Sus rondas matutinas para revisar a las mujeres embarazadas en los asentamientos periféricos
Lo habían llevado al prado donde los animales se paraban, en perfecta formación como si sus jinetes simplemente se hubieran desvanecido a mitad del viaje. Los caballos no mostraban signos de angustia o lucha, su equipamiento permanecía correctamente ajustado, sus pelajes sin marcas de zarzas o signos de huida aterrorizada. El informe del médico al sheriff Claiborne contenía detalles que pintaban un cuadro inquietante. Las alforjas de los caballos habían sido registradas y reorganizadas metódicamente, con los documentos oficiales desaparecidos pero las pertenencias personales intactas. Alguien se había tomado el tiempo de quitar cualquier cosa que pudiera identificar la misión del jinete, mientras preservaba la ilusión de que se habían encontrado con alguna desgracia natural en el desierto. 3 funcionarios federales no se desvanecen sin dejar rastro, o estamos lidiando con forajidos organizados, de una sofisticación sin precedentes, o algo mucho peor ha echado raíces en estas montañas. Informe oficial del sheriff Abner Claiborne, al servicio de alguaciles estatales, 11 de marzo de 1895. Augusta Thornwell, la historiadora no oficial del Valle y guardiana de la memoria comunitaria, poseía información que podría haber resuelto el misterio en cuestión de horas. Sus meticulosos registros documentaban a cada extraño que había entrado en Black Bear Hollow durante la última década, con referencias cruzadas de las fechas de salida y los destinos finales. El patrón era inconfundible para cualquiera que estuviera dispuesto a examinar la evidencia de manera objetiva, pero Augusta también había recibido regalos regulares de la familia Weatherstone, carnes conservadas durante 1900, los duros inviernos, remedios a base de hierbas para su artritis crónica y asistencia discreta con los pagos de impuestos de propiedad que mantenían viable su pequeña granja. Su gratitud había sido cuidadosamente cultivada durante años de amabilidad estratégica, creando una lealtad que superaba el deber cívico cuando llegó el momento de la decisión. Los grupos de búsqueda que peinaron el valle durante la semana siguiente se encontraron con una obra maestra de engaño coordinado. Cada residente proporcionó la misma historia básica. Los funcionarios habían llevado a cabo sus asuntos con la servicial familia Weatherstone y se habían marchado hacia el norte, hacia Lexington. La consistencia era perfecta, demasiado perfecta para un testimonio espontáneo, pero no lo suficientemente artificial como para probar una conspiración. Clarissa Wentworth, la maestra de escuela que educaba a los niños del valle, había presenciado la llegada de los funcionarios y observado sus interacciones con la familia Weatherstone. Su formación profesional le había enseñado a notar detalles que otros pasaban por alto, y documentó inconsistencias preocupantes en su diario privado. El comportamiento de los funcionarios había sugerido que estaban investigando una actividad criminal grave, no llevando a cabo un negocio administrativo de rutina, pero la posición de Clarissa dependía del apoyo de la comunidad, y la comunidad había dejado clara su posición a través de señales sutiles pero inconfundibles. Los padres comenzaron a cuestionar si sus hijos necesitaban una educación formal. La junta escolar discutió las limitaciones presupuestarias que podrían necesitar la eliminación de su puesto. Su modesto salario, pagado en parte en especie, por las familias que podían prescindir de él, de repente se volvió incierto. El mensaje se transmitió sin palabras. Los maestros que hacían preguntas incómodas podrían encontrarse buscando empleo en otro lugar. El silencio se alimenta de sí mismo. Verity Blackthorne dirigía la tienda general del Valle, lo que la convertía en un centro de información natural para la dispersa comunidad montañesa. Los viajeros que buscaban suministros inevitablemente se detenían en su establecimiento, a menudo compartiendo detalles sobre sus destinos y negocios que resultaban útiles para fines de identificación posteriores. Sus libros de contabilidad contenían registros de cada transacción, incluidas las compras realizadas por visitantes que supuestamente habían partido, pero cuyos nombres seguían apareciendo en las conversaciones de la familia Weatherstone. La ubicación de la tienda proporcionaba líneas de visión claras a la propiedad de los Weatherstone, y Verity había observado actividades que desafiaban una explicación inocente, movimientos nocturnos de grandes bultos envueltos, humo que salía de las chimeneas en horas impares, visitantes que llegaban pero nunca eran vistos saliendo. Su posición le daba más conocimiento sobre las operaciones de la familia que a cualquier otra persona en el valle. También la hacía más vulnerable a su influencia. Los Weatherstone eran sus mejores clientes, comprando suministros en cantidades que parecían desproporcionadas a sus necesidades aparentes.
Pagaban en monedas de oro en lugar de trueque, proporcionando una moneda que mantenía su negocio solvente durante las recesiones económicas que llevaban a la quiebra a los competidores. Su patrocinio la había elevado de comerciante en apuros a empresaria próspera. Cuando los investigadores federales preguntaron por los funcionarios desaparecidos, las respuestas de Variety siguieron el guión de la comunidad con precisión mecánica, pero sus manos temblaban mientras hablaba, y sus ojos nunca se encontraron directamente con la mirada del interrogador. Había elegido la prosperidad por encima del principio, y ambas partes entendían los términos de la transacción. El fracaso de la investigación se volvió inevitable una vez que la comunidad cerró filas. Las autoridades federales se enfrentaron a una pared de testimonio coordinado que no admitía contradicciones, mientras que no proporcionaba información útil. Cada pista terminaba en una cooperación agradable que no producía nada procesable. Cada testigo expresó su preocupación por los funcionarios desaparecidos, mientras ofrecía explicaciones que impedían una mayor investigación. Para finales de marzo, la búsqueda fue abandonada silenciosamente. Los informes oficiales atribuyeron las desapariciones a una desgracia en un terreno montañoso traicionero, posiblemente involucrando animales salvajes o peligros naturales que habían eliminado todo rastro de las víctimas. La familia Weatherstone fue elogiada por su cooperación con la investigación y su continua asistencia a las familias afligidas que buscaban el cierre. Pero debajo de la tranquilidad restaurada del valle, ya se estaban gestando cambios que pondrían a prueba el compromiso de la comunidad con el silencio. Los recién llegados estaban haciendo preguntas diferentes, y algunos residentes estaban empezando a preguntarse si su complicidad había comprado una paz temporal a costa de una condenación permanente. Los Weatherstone se habían vuelto audaces gracias al éxito, pero la audacia a veces engendra la misma exposición que busca prevenir. El nuevo ministro llegó a Black Bear Hollow sin llevar nada más que una Biblia desgastada y preguntas que nadie quería que se respondieran. El sobrino del reverendo Cyrus Pendleton había venido en busca de respuestas sobre la desaparición de su tío, y a diferencia de los funcionarios federales, él poseía algo que los Weatherstone no podían eliminar fácilmente: la fe respaldada por una terquedad y un coraje moral. Cuando los miembros de la familia comienzan a exigir justicia para los desaparecidos, incluso las mentiras más cuidadosamente construidas comienzan a agrietarse bajo presión. La mañana del 15 de abril de 1895 trajo el sonido de las campanas de la iglesia que sonaban en todo el valle por primera vez en meses, el olor a pintura fresca en el revestimiento de tablillas y la textura áspera de las páginas de los himnarios recién impresos que alguien había donado de forma anónima. El reverendo Samuel Pendleton había reabierto la capilla abandonada con una determinación que rayaba en la temeridad, anunciando su intención de servir las necesidades espirituales de una comunidad que se había acostumbrado a vivir sin supervisión divina. Samuel tenía un parecido asombroso con su tío desaparecido, la misma complexión delgada, ojos grises penetrantes y el hábito de decir verdades incómodas con una gentil persistencia. Pero donde Cyrus había sido ingenuo sobre la política de la montaña, Samuel llegó con el conocimiento adquirido a través de meses de investigación sobre la desaparición de su pariente. Su correspondencia con las autoridades de la iglesia había revelado patrones inquietantes que los investigadores federales o bien habían pasado por alto, o habían decidido ignorar. La familia Weatherstone asistió a su primer servicio con su característico decoro, entrando en su banco delantero habitual con expresiones de piadosa atención, que no engañaban a nadie que entendiera la verdadera dinámica del valle. Josiah vestía su mejor traje negro, Levenia lucía su sombrero más sobrio, y sus hijos se comportaron perfectamente durante todo el largo sermón sobre la responsabilidad moral en las comunidades aisladas. El tío Cyrus escribió 17 cartas durante sus 3 semanas aquí. La última carta menciona descubrimientos inquietantes sobre las costumbres locales y prometía revelaciones detalladas en su próxima correspondencia. Esa carta nunca llegó. Diario privado del reverendo Samuel Pendleton, 16 de abril de 1895. Priscilla Redfern, la partera del valle y guardiana no oficial de los secretos de las mujeres, se encontró en una posición imposible cuando el nuevo ministro comenzó a hacer visitas pastorales. Su trabajo le había dado un conocimiento íntimo de los asuntos privados de cada familia, incluidos detalles sobre el hogar de los Weatherstone, que pintaban un cuadro inquietante de sus arreglos domésticos.
Ella asistió a varios partos de los hijos de Levenia y había observado anomalías médicas que sugerían desnutrición, a pesar de la aparente prosperidad de la familia. Más preocupantes eran los embarazos que habían terminado en circunstancias misteriosas, mujeres jóvenes de fuera de la comunidad que habían buscado la ayuda de la familia durante situaciones difíciles. Los registros médicos de Priscilla, guardados en clave para proteger la privacidad del paciente, documentaban casos en los que las futuras madres habían llegado desesperadas y solas, solo para desaparecer antes de que nacieran sus bebés. La familia Weatherstone siempre había proporcionado explicaciones plausibles, pero el patrón era demasiado consistente para ser una coincidencia. Cuando el reverendo Pendleton preguntó sobre la condición médica de su tío durante esas últimas semanas, Priscilla se enfrentó a una elección entre la discreción profesional y la obligación moral. Su examen de Cyrus había revelado signos de envenenamiento sistemático, síntomas que ella había atribuido a las dificultades de adaptación con la dieta y el agua de la montaña. Ahora, esos mismos síntomas parecían evidencia de un daño deliberado. El método de investigación del ministro difería significativamente del enfoque de los funcionarios federales. En lugar de realizar entrevistas formales que permitían a los testigos preparar respuestas ensayadas, él entablaba conversaciones informales durante las tareas pastorales de rutina. Sus preguntas surgían naturalmente de discusiones sobre asuntos espirituales, lo que las hacía más difíciles de desviar sin parecer poco cooperativo o impío. Augusta Thornwell descubrió que sus registros históricos, cuidadosamente mantenidos, se estaban convirtiendo en una fuente de ansiedad en lugar de orgullo. El interés académico del ministro en la genealogía local y los patrones de asentamiento lo había llevado a solicitar acceso a su documentación de llegadas y salidas de familias. Sus meticulosas notas contenían información que podría exponer la operación de los Weatherstone si era examinada por alguien capacitado para reconocer patrones significativos. La presión se intensificó cuando Samuel anunció su intención de establecer un cementerio adecuado para los difuntos de la comunidad. Las prácticas de entierro actuales del valle eran desorganizadas, con familias que enterraban a sus muertos en propiedades privadas sin supervisión oficial o marcadores permanentes. Un cementerio consagrado requeriría registros detallados de todos los entierros anteriores, incluida la identificación de los restos y la información sobre la causa de la muerte, información que nunca se había documentado adecuadamente. El mal teme la luz. Levenia Applewhite reconoció la amenaza que la religión organizada representaba para las operaciones de su familia. Las iglesias creaban estructuras sociales que competían con las redes de poder informales que ella había pasado años cultivando. Los servicios regulares proporcionaban foros para la discusión comunitaria, que ella no podía controlar. Lo más peligroso era el enfoque del ministro en la responsabilidad moral y la justicia divina, conceptos que podrían motivar a los residentes a reconsiderar su complicidad en actividades que antes habían aceptado como males necesarios. Su respuesta fue característicamente sutil y multifacética. Comenzó a asistir a los círculos de oración de mujeres, donde podía monitorear las conversaciones e identificar posibles fuentes de oposición. Sus contribuciones a estas reuniones estaban cuidadosamente elaboradas para parecer de apoyo, mientras, en realidad desalentaban cualquier discusión que pudiera conducir a revelaciones incómodas sobre eventos comunitarios recientes. Simultáneamente, aumentó sus actividades caritativas, proporcionando asistencia a las familias que se enfrentaban a dificultades económicas, mientras recordaba sutilmente a los beneficiarios su dependencia de la generosidad de los Weatherstone. Su mensaje era claro sin ser explícito. Aquellos que valoraban su seguridad actual serían sabios si evitaban hacer preguntas que pudieran poner en peligro la buena voluntad continua de sus benefactores. La innovación más peligrosa del ministro fue su introducción de la confesión como una práctica espiritual regular. Las conversaciones privadas con los miembros de la comunidad sobre sus luchas morales proporcionaban oportunidades para que los residentes se aliviaran de la culpa que habían cargado durante años. El gentil aliento de Samuel y la promesa de perdón divino comenzaron a aflojar lenguas que habían permanecido en silencio por miedo y complicidad. Verity Blackthorne fue la primera en ceder bajo el peso de la vergüenza acumulada. Durante 1900, una visita pastoral, aparentemente centrada en sus recientes problemas comerciales, se encontró describiendo las extrañas compras y las actividades nocturnas que había observado desde su tienda.
Sus palabras salieron en una ráfaga de alivio y terror, revelando detalles que pintaban un cuadro inconfundible de asesinato sistemático, disfrazado de hospitalidad montañesa. La confesión duró 3 horas, y dejó a ambos participantes entendiendo que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Samuel ahora poseía un testimonio de testigo presencial que podría exponer la operación de los Weatherstone, mientras que Verity se había convertido en una mujer marcada, cuya supervivencia dependía de la capacidad del ministro para protegerla de las represalias. Esa noche, el humo salió de la chimenea de los Weatherstone en volúmenes que sugerían algo más que fuegos de cocina, y los perros del valle comenzaron a aullar con una intensidad renovada. La familia había decidido que su problema más reciente requería soluciones permanentes. La puerta de la capilla se abrió con el viento de la mañana, crujiendo sobre bisagras oxidadas, mientras la sangre del reverendo Pendleton se acumulaba entre las piedras del altar. Pero el cuerpo del ministro no se encontraba por ninguna parte, y su Biblia yacía abierta en Ezequiel 34, un pasaje sobre pastores que no protegieron a sus rebaños de los lobos. Cuando las comunidades de fe descubren que sus líderes morales han sido sistemáticamente eliminados, deben elegir entre enfrentarse al mal o convertirse en sus cómplices voluntarios. El amanecer del 22 de abril de 1895 trajo el sonido de los cuervos que se reunían en un número inusual, el olor metálico de las monedas de cobre esparcidas por el suelo consagrado, y la textura resbaladiza de algo oscuro que se había empapado en las tablas de pino de la capilla durante la noche. Priscilla Redfern hizo el descubrimiento mientras llegaba temprano para arreglar flores para el servicio del domingo. Su grito resonó en todo el valle con la fuerza del horror acumulado que finalmente encontraba su voz. La escena dentro de la capilla sugería una lucha seguida de una limpieza metódica. Los muebles habían sido cuidadosamente reorganizados para ocultar los signos de violencia, mientras que las pertenencias personales se colocaban para sugerir que el ministro se había marchado voluntariamente por un negocio urgente en otro lugar. Pero la eficiencia de la familia Weatherstone se había visto comprometida por la prisa. Habían dejado pruebas que revelaban tanto su participación como su creciente desesperación. Las notas del último sermón de Samuel Pendleton estaban esparcidas debajo del púlpito, escritas en una letra que se volvía cada vez más errática a medida que avanzaba la noche. Su última entrada, escrita en lo que parecía ser su propia sangre, contenía una lista de nombres que coincidía perfectamente con la confesión de Verity Blackthorne sobre los viajeros desaparecidos. El ministro había estado documentando los crímenes de la familia con la minuciosidad de un fiscal que se prepara para un juicio. Si me pasa algo, busquen en la propiedad de los Weatherstone pruebas de un asesinato sistemático. Han estado alimentando a esta comunidad con carne humana durante más de 20 años. Los huesos están enterrados en su sótano. Mensaje final del reverendo Samuel Pendleton, encontrado escondido en la Biblia de la capilla, 22 de abril de 1895. El examen médico de la evidencia de sangre del Dr. Horatio Gainsborough reveló detalles que destrozaron cualquier pretensión restante sobre el destino del ministro. El volumen y el patrón de distribución indicaban un daño arterial consistente, con heridas en la garganta, mientras que el análisis químico detectó trazas de los mismos compuestos paralíticos que él había estado encontrando en los sistemas de los residentes locales durante meses. El ministro había sido drogado, torturado para obtener información y luego asesinado con precisión quirúrgica. El informe oficial del médico a las autoridades del condado marcó la primera vez que un miembro respetado de la comunidad había acusado formalmente a la familia Weatherstone de asesinato. Su documentación detallada incluía evidencia médica, testimonio de testigos y pruebas circunstanciales que pintaban un cuadro inconfundible de actividad criminal organizada, disfrazada de hospitalidad montañesa. Pero el impacto del informe fue amortiguado por la respuesta colectiva del valle a la desaparición del ministro. En lugar de exigir justicia, la mayoría de los residentes se retiraron a patrones familiares de ceguera voluntaria que los habían protegido de verdades incómodas durante décadas. Asistieron a un servicio conmemorativo, donde todos hablaban de la probable partida del ministro para trabajar en una misión en territorios distantes, a pesar de la evidencia que sugería un destino muy diferente. Los registros históricos de Augusta Thornwell
De repente no estuvieron disponibles para la inspección oficial. Su desaparición coincidió con una generosa donación que resolvió sus deudas de propiedad pendientes. Verity Blackthorne cerró su tienda sin explicación y partió del valle con su familia, dejando atrás un inventario que los Weatherstone compraron amablemente a precios muy por encima del valor de mercado. La voluntad de la comunidad de aceptar mentiras obvias reveló la profundidad de su compromiso moral. Años de disfrutar de los beneficios de la generosidad de los Weatherstone habían creado una inversión psicológica en el mantenimiento de la fachada de respetabilidad de la familia. Admitir que sus vecinos eran asesinos requeriría reconocer su propia complicidad en crímenes que desafiaban la comprensión. Algunas verdades lo devoran todo. El sheriff Abner Claiborne se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera en la aplicación de la ley cuando el informe del Dr. Gainsborough llegó a su oficina acompañado de evidencia física que no podía ser descartada como especulación o chisme. Las muestras de sangre, el testimonio oculto del ministro y el patrón documentado de desapariciones crearon un caso legal que exigía una acción oficial, pero Claiborne también entendía las realidades políticas que gobernaban la justicia en la montaña. La familia Weatherstone controlaba redes económicas y sociales que se extendían mucho más allá de Black Bear Hollow. Su influencia llegaba al gobierno del condado, la política estatal y las relaciones comerciales que podían destruir carreras y vidas con una presión estratégica, aplicada a través de canales aparentemente legítimos. El compromiso del sheriff no satisfizo a nadie mientras protegía los intereses inmediatos de todos. Anunció una investigación oficial que examinaría toda la evidencia disponible con la minuciosidad apropiada, mientras se comunicaba en privado con los Weatherstone que la cooperación con una reubicación voluntaria podría resolver la situación sin juicios públicos embarazosos que podrían dañar la reputación de la región. La respuesta de Josiah Weatherstone demostró por qué su familia había sobrevivido y prosperado en territorio hostil durante más de 2 décadas. En lugar de huir o luchar, inició una transición cuidadosamente orquestada que eliminaría a su clan del escrutinio oficial mientras preservaba sus capacidades operativas en un nuevo territorio. La partida de la familia de Black Bear Hollow fue organizada como una reubicación voluntaria, motivada por oportunidades de negocio en el país minero de Tennessee. Vendieron su propiedad a parientes lejanos que prometieron mantener la granja como un legado familiar, mientras que sus pertenencias personales eran transportadas en un tren de carretas que evitaba las carreteras principales y los puestos de control oficiales. Los residentes locales se reunieron para despedirse de sus antiguos vecinos con expresiones de gratitud y arrepentimiento que habrían sido conmovedoras si no hubieran sido tan desesperadamente fraudulentas. Los Weatherstone aceptaron estos tributos con humilde decoro, prometiendo mantener la correspondencia y posiblemente regresar para futuras visitas cuando las circunstancias lo permitieran. Para la primera semana de mayo, Black Bear Hollow había vuelto a la tranquilidad superficial que había enmascarado décadas de horror. La capilla permaneció cerrada, sus tablas de suelo manchadas de sangre cubiertas con madera fresca que no podía eliminar del todo el persistente olor a cobre y a miedo. El doctor Horatio Gainsborough continuó su práctica médica mientras mantenía registros detallados que nadie solicitaba examinar, pero el legado de los Weatherstone no podía ser enterrado tan fácilmente como sus víctimas, y su nuevo territorio pronto descubriría lo que sucedía cuando la hospitalidad de la montaña ocultaba apetitos demasiado terribles para que la sociedad civilizada los reconociera. Los nuevos vecinos de la familia Weatherstone en Copper Ridge, Tennessee, duraron exactamente 6 semanas antes de que los gritos comenzaran de nuevo, pero esta vez, sus víctimas incluían a alguien que las montañas no podían permitirse perder. Y algunos secretos son demasiado peligrosos, incluso para las tumbas más profundas. Cuando el mal se reubica en lugar de reformarse, a menudo descubre que el nuevo territorio viene con viejos enemigos que han estado esperando el momento exacto para atacar. El otoño de 1895 trajo el sonido de los picos que golpeaban las vetas de carbón en las profundidades de la tierra, el olor acre del azufre de las operaciones mineras y la textura arenosa del polvo de carbón que cubría todo en Copper Ridge, con huellas dactilares negras de progreso industrial. La familia Weatherstone había elegido su nuevo hogar con una astucia característica, una remota comunidad minera
donde los extraños llegaban constantemente en busca de trabajo, donde las condiciones peligrosas hacían que las desapariciones fueran algo común y donde las autoridades de la compañía priorizaban la producción sobre la investigación de los trabajadores desaparecidos. Josiah estableció su operación con una velocidad impresionante, comprando propiedades que incluían pozos de minas abandonados, perfectos para ocultar evidencia y establecer relaciones comerciales con supervisores que necesitaban proveedores de carne confiables para los economatos de la compañía. En cuestión de meses, el ahumadero de los Weatherstone producía cantidades de carne conservada que parecían imposiblemente abundantes, dadas sus aparentes existencias de ganado. La integración del Benia en los círculos de mujeres locales se desarrolló según patrones familiares. Su conocimiento de las hierbas resultó invaluable en una comunidad donde la atención médica era escasa y los accidentes mineros creaban una demanda constante de manejo del dolor y tratamiento de heridas. Su reputación cuidadosamente elaborada, de curación y hospitalidad, proporcionó el mismo camuflaje protector que había servido a la familia de manera tan efectiva en Black Bear Hollow. La nueva familia de Kentucky ha sido una bendición para nuestra comunidad. Su generosidad durante los meses de invierno evitó varias muertes por inanición. Somos afortunados de tener vecinos tan cristianos. Boletín de la comunidad de Mino dice, Copper Ridge, 3 de febrero de 1896. Pero el país minero de Tennessee operaba bajo reglas diferentes a las de los valles montañosos aislados. Y los Weatherstone habían subestimado la sofisticación de su nuevo entorno. El sindicato minero de Hayes empleaba a supervisores educados que mantenían registros de personal detallados, realizaban inspecciones de seguridad regulares e informaban las estadísticas operativas a la sede corporativa en Nashville. Su enfoque sistemático de los negocios creó una documentación que resultaría imposible de manipular o destruir. El supervisor de minería Ernest Caldwell había notado discrepancias en los recuentos de trabajadores que no podían explicarse por el desgaste normal o las salidas voluntarias. Los hombres que habían firmado contratos de empleo desaparecían antes de completar sus compromisos, dejando atrás pertenencias personales y salarios no pagados que sugerían una terminación involuntaria en lugar de una reubicación estratégica. Sus informes a los funcionarios de la compañía describían un patrón de personas desaparecidas que excedía las normas estadísticas para el trabajo industrial peligroso. El primer gran error de la familia fue apuntar a Benjamin Matthews, un especialista en estudios geológicos, cuya desaparición provocó investigaciones tanto por la seguridad corporativa como por los inspectores de minería federales. Matthews había estado llevando a cabo estudios de composición del suelo que determinarían los futuros planes de expansión, lo que hacía que su trabajo fuera lo suficientemente valioso como para merecer una atención seria cuando no presentaba los informes requeridos. El detective corporativo Samuel Morrison llegó a Copper Ridge con recursos y autoridad que los sheriffs locales no podían igualar. Sus métodos de investigación incluían auditorías financieras, entrevistas de personal y la recolección de evidencia física que revelaba inconsistencias que los Weatherstone no podían explicar con encanto montañés y regalos estratégicos. El examen de Morrison de la propiedad de los Weatherstone descubrió evidencia que pintaba un cuadro inconfundible de asesinato sistemático, disfrazado de operaciones comerciales legítimas. Las muestras de suelo revelaron composiciones químicas inusuales consistentes con la cal utilizada para acelerar la descomposición. El análisis estructural de sus dependencias identificó cámaras ocultas diseñadas para actividades que no tenían nada que ver con la conservación o el almacenamiento de alimentos. El ajuste de cuentas final llegó. La redada del 17 de marzo de 1897 involucró a alguaciles federales, personal de seguridad corporativa y autoridades del estado de Tennessee que trabajaron en una acción coordinada que no dio a la familia la oportunidad de implementar sus estrategias de escape habituales. La evidencia recolectada durante el registro incluía restos físicos de al menos 43 víctimas, registros detallados de sus métodos de selección y procesamiento, y documentación financiera que demostraba que la familia había estado vendiendo carne humana a clientes desprevenidos en toda la región. Josiah Weatherstone
Murió durante el arresto según los informes, mientras se resistía a los agentes federales, aunque los testigos describieron su muerte más como una ejecución que como una autodefensa. Levenia y 3 de sus hijos adultos fueron transportados a Nashville para ser juzgados, mientras que los miembros más jóvenes de la familia desaparecieron en varios arreglos de custodia institucional que los dispersaron en varios estados. Los procedimientos del juicio revelaron horrores que superaron incluso las expectativas del fiscal. La evidencia presentada a la corte documentaba el canibalismo sistemático que abarcaba más de 25 años, involucrando a docenas de víctimas en múltiples jurisdicciones. El testimonio de los miembros de la comunidad sobrevivientes tanto en Kentucky como en Tennessee describió una red de funcionarios y negocios cómplices que se habían beneficiado de las operaciones de los Weatherstone mientras mantenían una negación plausible sobre su verdadera naturaleza. Lavenia Apple Whitestone fue ejecutada en la horca el 5 de diciembre de 1897, manteniendo su inocencia y alegando persecución divina hasta que se abrió la trampilla. Sus últimas palabras, grabadas por los taquígrafos de la corte, fueron una promesa de que el trabajo de su familia continuaría a través de líneas de sangre que se extendían mucho más allá de los registros genealógicos oficiales. La propiedad de los Weatherstone en Copper Ridge fue incendiada por orden federal. Sus cenizas se esparcieron y la tierra fue declarada permanentemente no apta para la habitación humana. Se ordenó una destrucción similar para sus antiguas propiedades en Black Bear Hollow, aunque la resistencia local impidió la demolición completa de las estructuras, que algunos residentes afirmaban que contenían cementerios familiares que databan de antes de la ocupación de los Weatherstone. Pero la destrucción de edificios no podía eliminar la contaminación psicológica que se había extendido por las comunidades que habían consumido a sabiendas carne humana durante décadas. Copper Ridge experimentó un declive de la población a medida que los residentes se reubicaban para escapar de la asociación con el escándalo, mientras que Black Bear Hollow finalmente fue abandonado por completo. Sus estructuras restantes fueron lentamente consumidas por la naturaleza invasora. La investigación oficial concluyó con recomendaciones para una mejor supervisión de las comunidades aisladas y una mayor coordinación entre las agencias de aplicación de la ley locales y federales. Las políticas corporativas se modificaron para incluir investigaciones de antecedentes para los contratistas que prestaban servicios en sitios industriales remotos, mientras que las compañías mineras implementaron sistemas de monitoreo diseñados para evitar que operaciones similares se establecieran en territorios vulnerables. Sin embargo, algunos investigadores reconocieron en privado que el caso Weatherstone representaba solo el ejemplo más visible de criminalidad organizada que probablemente existía en docenas de lugares remotos en todo el territorio de los Apalaches. La sofisticación y longevidad de la familia sugerían el acceso a recursos y conocimientos que implicaban conexiones con operaciones similares en otras regiones. Los investigadores modernos que estudian los patrones de crímenes históricos han identificado desapariciones inexplicables y circunstancias sospechosas en al menos 12 comunidades diferentes, donde individuos con apellidos de la familia Weatherstone se habían establecido como residentes a finales del siglo XIX. El alcance sugiere no una familia aislada de criminales, sino una red de operaciones relacionadas que pueden haber continuado funcionando mucho después de que concluyeron las investigaciones oficiales. Las leyendas locales persisten en todo el este de Kentucky y Tennessee sobre visitantes que nunca deben aceptar invitaciones a cenar de familias, cuya generosidad parece demasiado perfecta, cuya carne sabe demasiado tierna, y cuya hospitalidad oculta apetitos que la civilización no puede reconocer o satisfacer. Estamos solo rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbanse antes de que se publique.